La vida del santo de cura de Ars es un ejemplo luminoso para todos y de modo especial para los sacerdotes. Por ello, la Iglesia lo ha nombrado patrono de todos los sacerdotes. Él vivía su sacerdocio de modo eminente, agradeciendo cada día a Dios ese gran don inmerecido e inmerecible. Decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. En su parroquia se esforzó cuanto pudo por hacer a todos adoradores eucarísticos. La Eucaristía era el centro de su existencia. Ante Jesús sacramentado se pasaba las horas disponibles. Cuando no, se lo impedían sus obligaciones pastorales, especialmente las confesiones. En los últimos años confesaba unas 15 horas al día y a veces más. Fue un mártir del confesionario, un adorador perpetuo de la Eucaristía y un amante de la Virgen a toda prueba. A los santos los tenía como amigos y los trataba con la familiaridad de quien los conoce y los ama, especialmente a la santa de sus amores, Santa Filomena. Para su iglesia quería los ornamentos y objetos de culto más hermosos y preciosos. Todo le parecía poco para dar realce a la celebración eucarística, a las procesiones o a las ceremonias litúrgicas. Y Dios le concedió muchos dones, según testigos. Parece que veía a Jesús en la Eucaristía casi todos los días. La Virgen Santa Filomena y otros santos se le aparecieron con frecuencia. Tenía el don de discernimiento de espíritus para conocer el corazón de los penitentes que se acercaban a él. Rezaba mucho por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Su vida fue un milagro de Dios, pues durante muchos años apenas comió casi nada, ayunaba frecuentemente a solo agua, se daba disciplinas y oraba intensamente por la conversión de sus feligreses y penitentes, pudiendo así transformar su parroquia y decir: Ars ya no es Ars. Que su ejemplo sea un estímulo para todos en el camino de la santidad y podamos imitarlo en su amor a María y a Jesús Eucaristía. La Revolución Francesa, con todas sus nefastas consecuencias para la Iglesia y para los católicos, marcó la historia de Francia e influyó directamente en los acontecimientos de la vida de nuestro santo. El 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, comienza simbólicamente la revolución, que ya se había gestado años antes. Su lema de libertad, igualdad y fraternidad darían alas a todos los desórdenes que se siguieron. Los saqueos y asesinatos estaban a la orden del día. Los campesinos se armaron y asaltaban castillos y se apoderaban de los bienes de los señores feudales. El 2 de noviembre fueron confiscados todos los bienes de la iglesia. El 19 de diciembre se pusieron a la venta todas las propiedades eclesiásticas. Los que se beneficiaron, como siempre, no fueron los pobres, sino algunos terratenientes ricos, seguidores de la revolución. El 13 de febrero de 1790 quedaron abolidas las órdenes religiosas. El 26 de noviembre de 1790 se proclamó la Constitución Civil del Clero, de modo que todos los sacerdotes y obispos debían jurar fidelidad a esta Constitución, según la cual se declaraba odio al rey y se aceptaba que los obispos debían ser elegidos por el poder político, pues el Papa solo tendría autoridad sobre cuestiones teológicas. Esto dividió a la Iglesia francesa. Los juramentos fueron casi la mitad de los sacerdotes y 7 obispos. Era como dividirse entre los obedientes al Papa o al poder civil, con la diferencia de que los no juramentados serían perseguidos a muerte. El párroco de Dardilly, el pueblo de nuestro santo, padre Jacques Rey, que llevaba 39 años en el lugar,
juramentó y lo mismo hizo su sucesor. La familia Vianney al principio asistía a misa, ya que todo parecía seguir como antes, pero al darse cuenta de la real situación, dejaron de asistir y solo asistieron a la misa de algún sacerdote perseguido que celebraba a escondidas en pajares, establos o graneros. La casa de los Vianney se convirtió en lugar de acogida para muchos perseguidos. El rey Luis XVI fue ejecutado el 1 de enero de 1793 y ese mismo año lo fue también la reina María Antonieta. Desde octubre de 1793, en 15 meses de terror, cayeron en París 2.596 cabezas y se supone que solo fue el 15% de lo que sucedió en otras partes de Francia. Miles y miles fueron hechos prisioneros y muchos otros asesinados. Solo en la región de la Vendée masacraron a 120.000 por oponerse a las ideas revolucionarias. En los cementerios se colocaba la inscripción: "La muerte es un sueño". Se suspendieron los entierros cristianos y se prohibió todo culto religioso. Las imágenes sagradas eran derribadas y quitaban toda señal religiosa de las plazas, calles o edificios. El 10 de noviembre de 1793, la Catedral del Notre Dame, Nuestra Señora de París, fue convertida en templo de la diosa Razón. Esta profanación despertó tal entusiasmo que casi inmediatamente 2.345 iglesias fueron transformadas en templos a la diosa Razón. La situación pareció tranquilizarse un poco en 1799, cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y asumió el poder, pero pronto se le vieron sus intenciones de querer servirse de la Iglesia y someterla. Tomó al Papa Pío VI prisionero y lo llevó a Francia, falleciendo en Valence ese mismo año. El siguiente Papa Pío VII quiso arreglar la situación y firmó en 1801 con Napoleón un concordato en el que se hablaba de libertad religiosa, pero Napoleón añadió unos artículos orgánicos sin haber consultado ni informado al Papa, tratando de aprovecharse de la Iglesia Católica para sus fines políticos. Solo reservaba al Papa las cuestiones teológicas. Según estos artículos orgánicos añadidos por su cuenta, no se podían publicar ni imprimir documentos papales sin autorización gubernamental. La educación era competencia exclusiva del Estado y para dirigir todos los asuntos eclesiásticos nombró una comisión encargada de los asuntos religiosos dirigida por un director no eclesiástico. A pesar de todo, buscando la reconciliación, el Papa coronó en 1804 a Napoleón como emperador en París. Sin embargo, el orgullo del emperador iba cada día más en aumento y por negarse el Papa a abandonar la neutralidad política y no aceptar el bloqueo contra Inglaterra, el ejército francés invadió los estados pontificios en 1808. El 16 de mayo de 1809, el emperador decretó la anexión de los estados pontificios. El Papa Pío VII lo excomulgó el 10 de junio de 1809, pero fue arrestado y deportado a Savona hasta 1812, año en que fue transferido a la Fontainebleau, donde permaneció hasta enero en 1814. Este año los ejércitos aliados entraron en París y obligaron a Napoleón a abdicar, recluyéndolo en la isla de Elba. Allí estuvo 100 días, volviendo a París y siendo derrotado definitivamente el 18 de junio de 1815 en la batalla de Waterloo. Lo internaron en la isla de Santa Elena y allí murió en 1821.
Sus padres pertenecían a familias cristianas que le transmitieron la fe con el ejemplo. El abuelo Pedro Vianney recibía en su casa a los pobres que no tenían dónde dormir y les daba alimento. Uno de los acogidos en 1770 fue el que sería San Benito Labré, 1748 a 1783, quien desde Roma les escribió una carta de agradecimiento. El santo cura hablaba frecuentemente de esta carta que más tarde regaló a una persona que se la pidió. Esta tradición de acoger a los pobres la vivió él en su propia casa, en tiempos de la Revolución, en que había muchos perseguidos. Había por las noches en su casa alrededor de 20 necesitados. Se les alojaba y se les daba sopa. Cuando no había suficiente sopa para todos, su padre, que servía a los pobres, decía: «Yo puedo pasarme sin la sopa». En invierno su padre hacía un buen fuego para calentarlos y cocer patatas para comerlas todos juntos. Después acompañaba a los pobres al lugar donde iban a pasar la noche y cuidaba de que estuvieran bien abrigados. A continuación llegaba a casa y limpiaba los restos que habían dejado. Margarita Vianney, hermana de nuestro santo, dice que cuando él tenía ya unos 8 años, les calentaba sus vestidos y después les decía: «Tómenlos rápido que están bien calientitos», y les hacía rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Sus padres tenían buena posición económica, poseían unas 12 hectáreas de cultivo y 1 hectárea de viña en el pueblo de Dardilly, y donde vivían a 8 kilómetros de Lyon. En total tuvieron 6 hijos, el cuarto era Juan María. Su madre era muy piadosa, siempre que podía asistía a la misa matinal con su hija mayor, Catalina. Después, el pequeño Juan María sería su compañero predilecto. Ella por la mañana iba a la cama de sus hijos para despertarlos y les hacía rezar y entregar su corazón a Dios. Juan María dirá de ella: «Después de Dios, todo se lo debo a mi madre. Era tan buena». Jamás un hijo que ha tenido la dicha de tener una buena madre debería mirarla y pensar en ella sin llorar. Juan María nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día, como era costumbre, con el nombre del padrino y tío paterno, Juan María Vianney. Cuenta su hermana Margarita: cuando él tenía unos 3 años, una tarde desapareció sin saber dónde estaba. Mi madre pensó que había caído a un pozo de agua y se había ahogado. Cuando fue al establo, oyó un rumor de alguien que rezaba. Allí estaba Juan María oculto, de rodillas entre 2 vacas, haciendo devotamente su oración. Mi madre le reprendió seriamente y Juan María, confundido, se arrojó a sus brazos y la abrazó con cariño, diciéndole: «Perdóname, mamá, no lo voy a hacer más». Cuando tenía 5 o 6 años, hacía capillas e iglesias con arcilla. Cuando sonaba la hora, decía la oración que nos había enseñado mi madre: «Dios sea bendito. Ánimo, alma mía, el tiempo pasa y llega la eternidad. Vivamos como debemos morir». Y rezaba un Ave María. Cuando tocaban a misa, pedía que le guardaran el asno y las 2 ovejitas para ir. Nosotros no queríamos prometérselo si antes no nos daba lo que había hecho. Él lo daba a gusto y corría a la misa. Iba casi todos los días. Año después, él recordaba: «Cuando iba a los campos, hacíamos procesiones y yo siempre hacía de sacerdote. Dirigía las oraciones, cantaba y hasta les predicaba. Qué feliz era cuando iba a los campos y guardaba mi burro y mis ovejas». Juan María tenía un hermoso rosario que tenía en gran estima. Su hermana Margarita, llamada Gotón, a quien solo llevaba 18 meses, quiso apoderarse de él. Hubo gritos y pataleos. El pobre niño corrió hacia su madre, quien le dijo: «Hijo mío, da tu rosario a Gotón por amor a Dios».
y Juan María, sollozando, se lo dio. Su madre, para compensarlo, le dio una pequeña imagen de madera de la Virgen María, aquella tosca imagen que estaba puesta sobre la chimenea de la cocina. Era suya desde ese momento. Él dirá, pasados muchos años, cuánto amaba yo aquella imagen. No podía separarme de ella ni de día ni de noche, y no hubiera dormido tranquilo si no la hubiese tenido a mi lado. La Santísima Virgen es mi más grande amor. La amaba aún antes de conocerla. En 1793, teniendo ya 6 años, iba al campo con su hermana Margarita a cuidar del asno, las vacas y las ovejas. Su hermana llevaba lana para hacer calceta y así confeccionar medias para no perder el tiempo mientras los animales pastaban. Juan María con frecuencia la dejaba sola y él se iba a rezar junto al arroyo, colocando su pequeña imagen de María en un árbol, rodeándola de musgo, ramas y flores. En alguna ocasión hacía capillitas y hacía figuras de santos con arcilla. Así fue como hizo una imagen de María que podía pasar. Su padre la recoció en el horno y se conservó en la casa durante mucho tiempo. Margarita dice, el año 1793 murió una de nuestras tías y nosotros decíamos, ¡qué fastidio! Ahora tendremos que rezar otro Padre Nuestro y otra Ave María por ella. Juan María replicó, por Dios, ¿qué es otro Padre Nuestro y otra Ave María si en un momento están dichos? A los 8 años comenzó a trabajar en el campo con los demás. Un día quiso competir con mi hermano Francisco, que era mayor. Por la tarde estaba muy cansado y le dijo a mi madre que había acabado todo el día y se había cansado al seguir a su hermano. Mi madre le recomendó a Francisco que fuera más despacio, pero respondió que su hermano Juan María no tenía obligación de hacer tanto como él. ¿Qué dirían si el menor hace más que el mayor? Al día siguiente vino una religiosa de León a la casa y nos dio a cada uno una estampita. También tenía una imagencita de la Virgen dentro de un estuche. La queríamos todos, pero ella se la dio a Juan María. Otro día fueron a trabajar al campo Francisco y Juan María. Antes de comenzar a trabajar, Juan María besó devotamente el pie de la imagen y la colocó delante de él tan lejos como pudo. Cuando llegaba donde estaba la imagen, la tomaba, la besaba y la colocaba otra vez lejos. Y así lo hizo todo el día. Al llegar a casa le dijo a mi madre, hoy la he invocado todo el día y me ha ayudado. He podido seguir a mi hermano y no me he cansado. En 1795, un señor llamado Dumas abrió en Dardilly una escuela en la época en que los niños no iban a trabajar al campo. Les enseñaba lectura, cálculo, escritura, historia y geografía. El maestro estaba muy contento con Juan María y decía a los demás, «Oh, si se comportaran como el pequeño Vianney». Sus padres lo ponían como ejemplo a sus hermanos, diciendo, «Vean cómo es obediente Juan María. Cuando le mandamos algo, lo hace inmediatamente». En 1797, un sacerdote perseguido, el padre Grobos, pasó por Dardilly y se alojó en su casa, y lo confesó por primera vez. Años más tarde dirá, me acuerdo siempre que la primera vez que me confesé fue al pie de un gran reloj, y cuando me preguntó cuánto tiempo hacía que me había confesado, yo le respondí, jamás. Las religiosas de San Carlos, obligadas a salir de su convento, lo prepararon para la primera comunión. En 1799, con sus 13 años y con sus otros 16 niños de Dardilly, hizo su primera comunión Euculi en casa del conde de Pingion. Eran tiempos difíciles y los niños llegaron por separado con su traje de diario. Ante las ventanas colocaron grandes carros de hierba y heno, y algunos campesinos fingían descargarlos.
mientras adentro se celebraba la misa de la primera comunión. Su hermana Margarita dirá: mi hermano estaba tan contento que no quería salir del lugar donde había tenido la dicha de comulgar por primera vez. Podemos suponer que sintió un fervor especial, pues de mayor dirá: cuando se comulga se siente algo extraordinario, un gozo, una suavidad. No podemos menos de decir con San Juan: es el Señor, oh Dios mío. Qué alegría para un cristiano cuando al levantarse de la sagrada mesa se lleva consigo todo el cielo en su corazón. Fue un día glorioso en su vida y pasados muchos años enseñaba a los niños de Ars su rosario de primera comunión como un recuerdo precioso. Su hermana Margarita declaró: después de su primera comunión, llevó una vida de piedad edificante y deseaba estudiar para ser sacerdote, pero mi padre le respondía que eran muchos los gastos. Sin embargo, ante tanta insistencia, le dio el consentimiento. Para que los gastos fueran menos considerables, le propuso estudiar con el padre Valey, párroco de Écully. Él estuvo de acuerdo y yo le llevaba todos los sábados lo que necesitaba para toda la semana. El padre Valey estaba contento con él. Estando estudiando en Écully, alojado en casa de su tía Margarita Humbert, llevaba a casa a cuantos mendigos encontraba en el camino. Un día, al regresar de Écully a su casa de Dardilly, volvió descalzo, porque había regalado sus zapatos nuevos a un pobre. En otra oportunidad encontró en el camino a una señora pobre con varios niños pequeños y le dio 7 francos, que era todo lo que llevaba. La gramática latina no le entraba. Oraba mucho al Espíritu Santo, pero su cabeza parecía dura para el latín. Uno de sus compañeros de clase de Écully, Matías Loras, le ayudaba. Una mañana, cansado de su torpeza, le pegó delante de los otros. Juan María se arrodilló delante de aquel niño de 12 años. Él tenía 20 y le pidió perdón. Matías se arrepintió y lo abrazó, anegado en lágrimas. Este episodio fue origen de una profunda amistad. Matías Loras, misionero en Estados Unidos y después obispo de Dubuque, nunca pudo olvidar a su compañero. Juan María, viendo que era incapaz de aprender como los otros más jóvenes, tomó una resolución heroica. Hizo voto de peregrinar a pie, mendigando a la ida y al regreso. Al sepulcro de San Francisco de Regis en 1597-1640, al santuario de Loubesc, para pedir ayuda y poder terminar sus estudios. Era el año de 1806. La distancia era de 100 kilómetros y una mañana, después de oír misa y comulgar, comenzó a caminar con el bastón en una mano y el rosario en la otra. Después de caminar algunas horas, tuvo hambre y se puso a mendigar de acuerdo al voto, pero lo tomaron por prófugo de la justicia o desertor del ejército y no querían darle nada ni alojarlo en sus casas. Llevaba dinero, pero quiso ser fiel a su voto. Se alimentó de algunas hierbas, bebió agua de los arroyos y tuvo que dormir al raso. Felizmente, alguien le dio unos pedazos de pan y agotado llegó a la meta. Estaba extenuado, pero contento. Oró con fervor ante la tumba del santo, quien le concedió la gracia en la medida justa y exacta, solo lo suficiente para terminar sus estudios con dificultad. En el santuario se confesó y comulgó. El padre confesor le cambió el voto de mendigar para que pudiera comprarse con su dinero lo necesario para el viaje de vuelta y así pudo también dar limosna a los pobres. Con esta experiencia dirá en años venideros: jamás aconsejaría a nadie que hiciese voto de mendigar. En 1807 fue confirmado junto con su hermana Margarita por el cardenal Freysch, arzobispo de León y tío del emperador Napoleón. Fue confirmado con el nombre de Juan María Bautista por haber escogido como patrono de su confirmación al santo precursor. De aquí en adelante firmará indistintamente como Juan María Bautista o Juan Bautista María.